Este es un presupuesto que se basa en unas previsiones de crecimiento económico que ya nadie avala, en el que la realidad de Aragón no está en el papel, porque el dinero presupuestado en promesas al final estará destinado a pagar las nóminas, a pagar las recetas de farmacia, las prestaciones. El presupuesto de 2021, ese que era el más alto de la historia de Aragón, a 1 de noviembre había ejecutado escasamente el 19% del capítulo de inversiones y se están empezando ya a hacer modificaciones presupuestarias para pagar nóminas. Queremos destacar una enmienda de 1,2 millones de euros para la adquisición y dotación de equipos informáticos y dispositivos digitales al personal de la Administración autonómica que permita la posibilidad del trabajo a distancia. El Gobierno de Aragón no ha recogido la subida salarial de los funcionarios y luego habrá que pagarlo, como ha ocurrido este año. Ha blindado todavía más, si cabe, la contratación del personal sanitario para hacer frente a la COVID, con la que está cayendo. A todas estas cuestiones hemos enmendado a través del articulado de la ley, así como al aseguramiento de los pagos a la escuela concertada, la actualización de la prestación del ingreso aragonés de inserción, que todavía van a seguir cobrando muchos aragoneses y que se ha quedado congelado a precios del año 2020. Hemos enmendado también con medidas para el control por parte de las Cortes de Aragón de los fondos europeos, fondos con los que el Gobierno está trabajando con una falta absoluta de transparencia y objetividad en el reparto de ayudas, como vimos con las subvenciones a las residencias municipales. Consideramos imprescindible el control de las Cortes para impedir que el cuatripartito utilice el dinero europeo para la recuperación en hacer política y listas electorales, como ya estamos viendo. Quiero destacar las enmiendas destinadas a modificar el impuesto de patrimonio, a bonificar al 99% el impuesto de sucesiones en los grupos 1 y 2, dando así una nueva oportunidad al partido aragonés para enmendar la torpeza de la semana pasada, y una rebaja sustancial del tramo autonómico del IRPF. Aragón, si no toma medidas para compensar esa subida fiscal del Gobierno de España, va a estar a la cabeza de España en esfuerzo fiscal. Estos presupuestos ya nacen muertos. La previsión de ingresos está desfasada desde hace prácticamente 4 meses, según todas las instituciones oficiales. Con los gastos previstos y con estos ingresos irreales vamos a hacer corto, pero ya no vamos a llegar ni a agosto del año que viene. No hay vertebración del territorio, ni se favorece a los colectivos más vulnerables, que son en estos momentos los jóvenes, las mujeres y los desempleados de mayor edad. Y una nueva generación perdida para el empleo va a ser la herencia que el cuatripartito va a dejar. Desde Economía hemos presentado un plan especial de empleo para jóvenes y mujeres y mundo rural. Creemos que es una necesidad que no podemos mirar hacia otro lado. Un plan especial de sostenibilidad para cooperativas. En el mundo agrario, en el mundo rural lo están pasando también tremendamente mal. Un plan especial de sostenibilidad de autónomos y pequeñas y medianas empresas. Nuestro sector productivo es el motor que tira de Aragón y no lo podemos dejar abandonado. Un fondo de impulso para autónomos a través de SODIAR. Una estrategia aragonesa de economía social, dotar de una partida de verdad que tenga calado para el desarrollo de actuaciones de fomento de la economía social dentro de una estrategia potente sobre la misma. Una estrategia aragonesa de empleo, fundamentalmente con el foco puesto en la intermediación laboral para el empleo. Una subvención potente, y cuando decimos potente queremos decir potente, con muchos ceros, para la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas aragonesas para que puedan competir de verdad. Estos presupuestos no generan confianza. El cuatripartito prácticamente repite el mismo presupuesto cuando los problemas se han multiplicado y cuando los problemas ya no son los mismos. El dolor que nos ha dejado la pandemia a todos los aragoneses, a nuestro tejido productivo y en general a cualquiera que aporta valor en esta comunidad autónoma, ese dolor es inevitable, pero el sufrimiento a través del presupuesto del año que viene es opcional. Y con este presupuesto los aragoneses van a seguir sufriendo. Es un presupuesto que tiene grandes carencias y además no se acerca ni lo más mínimo a las necesidades que tiene el territorio en estos momentos. En total, desde el Partido Popular hemos hecho enmiendas por importe aproximadamente de 2,5 millones de euros.
425.000 euros para polígonos industriales, 400.000 euros para el uso eficiente de la energía, 700.000 euros para diferentes infraestructuras turísticas de nuestra comunidad autónoma, 500.000 euros para adaptar las rutas turísticas de Aragón a los usuarios del vehículo eléctrico y 540.000 euros para digitalizar y potenciar nuestro sector comercial, impulsando también el asociacionismo. Desde el Partido Popular creemos en políticas que fomenten el autoconsumo. Sin embargo, este Gobierno de Aragón, año a año, está reduciendo la partida para uso eficiente de la energía para familias e instituciones sin ánimo de lucro. Entendemos que no es el momento de recortar en ayudas ante una situación como la actual, con la subida exponencial de la factura de la luz. Diferentes proyectos de nuestro territorio que necesitan ser finalizados, que algunos de ellos están abandonados y es necesario que lleguen ya las inversiones. Desde el Partido Popular hemos hecho enmiendas por importe de 700.000 euros. Hemos propuesto realizar un proyecto para elaborar 15 rutas turísticas en Aragón con diferentes puntos de recarga para vehículos eléctricos. En comercio hemos tenido el mismo presupuesto con pandemia que sin pandemia. Y hemos tenido el mismo presupuesto con fondos europeos que sin fondos europeos. Y nos parece lamentable que el sector del comercio no haya tenido ayudas específicas durante esta pandemia para superar esta situación, y nos parece lamentable que sigan siendo los grandes olvidados de este Gobierno de Aragón. Hay que modernizar nuestro comercio de interior a través de una profunda transformación digital, y también hay que potenciar y reactivar nuestro tejido comercial en colaboración con las asociaciones de comerciantes.